Estimados amigos, estamos en una edición nueva de nuestro programa Plataforma Democrática para analizar en profundidad, detalle, los aspectos más relevantes ocurridos en la reciente semana desde un punto de vista amplio y plural. Este es un programa que se transmite a través de VES TV, de VES Cable, VHTV de Cable Más, Win TV y Conectados TV. Igualmente se reproduce por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja, y asimismo por 29 repetidoras de cable a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y en compañía de Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput vamos a llevar adelante las incidencias y comentarios relativos al presente programa. Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo están ustedes? Creo que esta semana el tema sigue siendo la descomposición de un poder judicial que se ha metido conjuntamente con un sector del Ministerio Público a una situación donde finalmente las imputaciones y los procesos están saliendo totalmente contradictorios. Recientemente, para no entrar en un caso político, pero para que vean ustedes hasta dónde está llegando este mal funcionamiento de la justicia en el Perú, la absolución de Oviedo, ¿no? Aquel que fuera presidente de la Federación Peruana de Fútbol y fue acusado por el manejo de unas haciendas azucareras en el norte del Perú. Resulta que después de 8 o 9 años, donde ha habido de todo, el Poder Judicial confirma que el señor es inocente, ha sido absuelto. Este es un tema y están los otros. Pero como respuesta, en el Parlamento se ha dado por parte de Perú Libre y a través de su vocero, Valdemar Cerrón, un proyecto para constituir una comisión que haga una evaluación política de jueces y fiscales. Así lo ha dicho, evaluación política, porque además el Parlamento hace control político, no hace otra cosa. Entonces, esto ha provocado pues un profundo malestar. No creo que la norma pase del proyecto, no es un despropósito, pero sí quiero decir que tiene que ver con el rechazo que está originándose en el manejo que se está haciendo de las acciones judiciales y del Ministerio Público. Entonces, es una respuesta torpe, pero respuesta al fin y al cabo. Y simplemente quería decir, el despropósito es muy claro, porque eh, el Parlamento es un órgano de control político, claro está. Entonces no puede hacer control político de un órgano, el Poder Judicial, que por definición no es político, ¿te das cuenta? Si fuera el Ejecutivo, sí, por supuesto que sí, y otras instancias también, pero el Poder Judicial, por definición, es un poder apolítico, independiente, que se maneja en términos jurídicos. Pero con igual razón, esto vale para entender en sentido contrario, un poder jurídico tampoco puede intervenir, pues, en los temas jurídicos, más que en escasísimas excepciones que no vale la pena explicarlas ahora. Pero este es un tema que va de ida y vuelta, porque el Estado de Derecho, en función al principio de separación de poderes, ha establecido áreas y ámbitos donde los distintos poderes y autoridades gubernamentales actúan. Esa distribución de competencias que hace la Constitución no puede vulnerarse porque se destruye el Estado de Derecho. Y eso es lo que ha venido pasando, lamentablemente, principalmente por una injerencia abusiva, sin fundamento. Por ejemplo, querer resolver jurídicamente los juicios políticos que le toca hacer al Parlamento por mandato de la Constitución es un despropósito. Pero ahí está, pues, las sentencias que reponen a Aldo Vázquez y al señor Atello. Bueno, con esta introducción yo quería primero pedirle la opinión a Víctor Andrés García Belaúnde y después lo haremos con Juan Cheput. Sobre el particular, mi querido Vitocho, ¿cuál es tu punto de vista, tu opinión sobre esta situación que ya viene arrastrándose de tiempo atrás y que ya empieza a generar pues una situación de hastío y visualizar pues que la justicia realmente está actuando contra el sentido común y realmente en una forma deplorable? Bueno, Adelante. efectivamente, hay varias noticias que tocar, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién es Cerrón? Bueno, es un congresista que salió elegido por un partido que fundó
y que sigue siendo propietario su hermano, que está prófugo de la justicia, sentenciado. Entonces, que Cerrón presente un proyecto de ley de esta naturaleza, ya, aunque no leamos el proyecto, ya nos llama la atención por el tema que trata, ya nos llama a sospecha. Qué casualidad que este señor plantee una cosa de esta naturaleza cuando el hermano está prófugo de la justicia, prófugo con éxito, porque nadie lo encuentra. Pero sale en todas partes. Aparece en todas partes, pero nadie sabe dónde está. Se ha vuelto casi, eh, ¿no? Como una santidad, ¿no? Está, lo sientes, pero no lo ves. Lo escuchas, pero no lo ves. Lo conoces de su opinión, pero no puedes ni acercarte a saludarlo, porque está no habido. Nadie sabe dónde está, pero siempre se presenta a través de la tecnología moderna, en los lugares más importantes, a hablar y a opinar, y tiene pues Twitter, etcétera, Instagram, etcétera, ¿no? En fin, bueno, entonces eso llama la atención. Segundo, él y los que han firmado el proyecto tienen problemas con la justicia. No sé si Cerrón, Vladimir directamente él, pero lo tienen los otros que han firmado, que están muy interesados en paralizar, en contrarrestar lo que tú dices, es la devolución de atenciones, entre comillas, que ha tenido el Poder Judicial, paralizando votaciones en el Congreso, reponiendo a inhabilitados por el Congreso, y esto es una reacción del Congreso, evidentemente, con esas actitudes del Poder Judicial y del Ministerio Público, que son, como tú bien dices, instituciones apolíticas, pero que también lamentablemente se han politizado últimamente. Es- Entonces, aquí lo que está pasando es que la justicia, el Ministerio Público y el Poder Judicial se han politizado, y el Congreso se ha judicializado, quiere meterse en la justicia, quiere Claro, manejar la justicia, quiere claro, claro. opinar, vigilar, promover, sancionar a los que intervienen en la justicia, por supuesto en contra de sus intereses. Entonces yo creo que me parece que ese proyecto a todas luces es una intervención en el Poder Judicial del Ministerio Público que es inaceptable y es, a mi modo de ver, inconstitucional. No Pero va a pasar. aparte de eso, ¿cuántas comisiones hay en el Congreso? 24 ordinarias. Y extraordinarias hay más de 10. Estamos hablando de más de 130, de más de 30 comisiones, 35 comisiones aproximadamente. Hay comisiones hasta del COVID que no han desaparecido. Y entonces, ¿cuántas comisiones integra un parlamentario con un parlamento unicameral de 130 personas? 6 o 7 comisiones por parlamentario. ¿En qué momento pueden discutir, estudiar, debatir, opinar sobre proyectos de leyes de 6 comisiones, que se presentan en 6 comisiones, diferentes proyectos? ¿Cómo? ¿Cómo? Además, comisiones tan dispares como vivienda o salud o educación o interior o inteligencia o ética. ¿Cómo? Entonces yo creo que acá hay hay doble intención. Primero, la intención de tener una espada de Damocles al Poder Judicial y a los fiscales que se meten con congresistas. Con congresistas. Y en segundo lugar, de paso, una comisión más es pues más empleados que yo pueda contratar y más sueldos que yo pueda mochar. Esa es la verdad. Más sueldos que yo pueda mochar. Entonces, en ambos casos es absurdo y desprestigia al Congreso, evidentemente, pretender crear esta comisión sobre el Poder Judicial. No pueden con la Comisión de Ética, que no puede estar sobre ellos. La Comisión de Ética no puede estar sobre ellos porque no sanciona a ninguno de los congresistas. Esa comisión debería desaparecer. Y las otras comisiones que deben fiscalizar a los sectores correspondientes no fiscalizan. O sea, eso es una comisión que va a fiscalizar solamente a determinadas personas. Bueno, es una comisión pues dirigida a determinados grupos. No es una comisión para fiscalizar la labor de los organismos del Estado.
No, 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 no. Es una comisión creada para solamente fiscalizar a los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público. O sea, es una comisión con nombre propio. Y eso también es inaceptable. Juan, ¿tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que es una comisión que lo que busca es amedrentar a jueces y fiscales, pero que por otro lado parte del absurdo, ¿no? Como bien ha señalado Vitocho, estamos hablando de 24 comisiones ordinarias y crear una 25ª es verdaderamente una tontería, sabiendo además que cada vez que ha habido problemas con jueces y fiscales que no son ni vocales supremos ni fiscales superiores o supremos, esto pasa por la Comisión de Justicia o por la Comisión de Constitución, pero sobre todo la de Justicia. Y si hay algún tipo de acusación constitucional contra los fiscales y jueces aforados, que son los fiscales Otra cosa. vocales, los fiscales supremos o los vocales de la Corte Suprema, eso pasa a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Crear una comisión ordinaria significa respirarle en la nuca a jueces y fiscales de, de diversas instancias. Y mira el desorden jurídico que va a crear esta gente. Imagínate tú un delincuente en cualquier lugar del Perú, en el Callao, donde sea, que quiere cuestionar al juez que lo está juzgando y quiere denunciar un abuso. Va a la comisión de Valdemar Cerrón, lo denuncia y lo van a llamar, lo van a amedrentar, le van a preguntar, etcétera, etcétera. O sea, distorsiona todo el tema de la administración de justicia. Y por otro lado, el señor Valdemar Cerrón demuestra pues una ignorancia constitucional, es un analfabeto constitucional ese individuo. La Constitución es clarísima, el Ministerio Público es autónomo, el Poder Judicial es un poder con funciones exclusivas y excluyentes. Y lo hace este individuo en un contexto en el cual está pendiente de resolución una demanda de competencias ante el Tribunal Constitucional. ¿Y qué va a hacer el Poder Judicial si es que pasa algo de este tipo? También va a ser su demanda de competencias. O sea, ¿cómo reclama el respeto a su fuero el Congreso cuando en la práctica invade al de otro? O sea, hasta el momento, si ellos quieren sancionar a cualquier fiscal, tienen los instrumentos. Hace poco nada más el fiscal Villena ha estado en el Congreso dando cuenta sobre una serie de fiscales. Esa es la forma, porque tú estás llamando, es como que llames al Premier para exigirle la marcha del Ejecutivo. Llamas al fiscal de la Nación para que explique cómo marcha el Ministerio Público. O al doctor Arévalo, que dicho sea de paso, la intervención del día de ayer me ha parecido pertinente. Y ojo, estoy hablando en términos institucionales. Yo no pretendo justificar a ningún individuo que esté haciendo de la fiscalía una suciedad permanente con sus actitudes políticas. Estoy hablando de la cuestión institucional, de la diferenciación de poderes constitucional y del impacto político de medidas como esta. Entonces, creo yo que este proyecto de ley, que no es como decía ayer un congresista de Acción Popular, el señor Ilish, no recuerdo su apellido, pero se llama Ilish, López, Ilish López, un joven bien intencionado, que decía que el tema del proyecto de ley ha podido detenerse, ¿no? Un congresista reúne las firmas y el proyecto de ley tiene que adquirir curso de trámite. No hay forma de evitarlo, si es que tiene las Oye, firmas. sí, sí. Pero esto va a llegar a la Comisión de Constitución, que la preside Rospigliosi, y yo pienso de que allí en la Comisión de Constitución la van a mandar al tacho. Pero ya genera, pues, ante los organismos internacionales. Esta es una perita indulce para todos aquellos que están cuestionando al país desde fuera. Es realmente torpe por todos lados una medida como esta. Yo no tengo ninguna duda que el proyectito de ley ya está en manos de los sectores progresistas y lo hacen llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dicen, ¿ya ven cómo se están metiendo con jueces y fiscales? ¿Ya ven? O sea, es torpe por todos lados. Y es gente tan torpe o inmadura, como diría Sánchez, porque la inmadurez la definía Sánchez en ese libro icónico, ¿no? Perú, retrato de un país adolescente. Él decía que la inmadurez es un atributo de la adolescencia, ¿no? ¿Pero por qué? Porque son incapaces de ver la consecuencia de sus actos.
Lo mismo pasa con esta gente. Son incapaces de ver la consecuencia de sus actos. Y lanzan nada más el proyecto, generando pues esta discusión lamentable, triste, sobre cómo se maneja el derecho en el Perú. Correcto. Miren, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes y con casi la mayoría de personas que han dado su opinión, que este es un absurdo, es un contradictorio, y finalmente, y la razón le he dicho, el Congreso no puede controlar al Poder Judicial porque es un control político, y el Poder Judicial no se mueve entre parámetros políticos. Sus decisiones son jurídicas, arregladas a derecho, y en consecuencia los mecanismos de control se dan por otro lado. Hay otros mecanismos de control de la que disciplinan los jueces. Y en el caso de los miembros Además, de la Corte Suprema, Ángel, sí, además hay que añadirle lo siguiente. Cada juez y cada fiscal en sí mismo es autónomo. así es, No así es es, una institución jerárquica como la Fuerza Armada, que el de acuerdo, capitán ordena al teniente y el teniente cumple con la orden. No es así, pues. de Tampoco es acuerdo, así, ¿no? de acuerdo. Pero aparentemente alguien podría decir por qué se puede iniciar un juicio político contra jueces y fiscales. Eso lo hemos visto años atrás. Porque los jueces supremos y los fiscales supremos son responsables de la política, en este caso judicial, o la política del Ministerio Público que se lleva en sus respectivas instituciones. ¿Te das cuenta? El que está al frente de estos poderes ya tiene un comportamiento político que puede ser evaluado. Inclusive puede evaluarse además los comportamientos que están teniendo al cómo fallar. Efectivamente, se le puede reclamar al presidente de la Corte Suprema ¿qué cosa ha hecho, por ejemplo, frente a jueces provisionales que le han dicho que el Parlamento no puede elegir al defensor del pueblo? Eso lo han dicho. Han sacado medidas con ese sentido. O que no puede legislar en materia de autonomía universitaria. ¿Te das cuenta? Y una cosa final, que es lo que yo quiero compartir con ustedes. El hecho que Cerrón ahí, mira, en realidad no deberían preocupar a nadie porque eso no tiene destino. Es, como tú bien lo has dicho, Juan, es una torpeza que lo pueden aprovechar. Pero lo cual te demuestra que el Parlamento, con todo el poder que tiene, no es un poder letal, como sí es el Ministerio Público y como sí es el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial, inclusive un juez provisional, se atreve a perdón, tomar medidas A que, parar a todo un Congreso, a parar a todo un para, Congreso. te das cuenta, eso es, te das cuenta. Y lo han hecho, y no ha pasado nada. O Mira, desconocer el juicio político en el caso de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que los han repuesto. así es. El poder, en realidad, el señor Arévalo que tanto habla, debería responder por eso, y la anterior presidenta también. ¿Dónde están las sanciones contra esos personajes que están actuando manifiestamente en contra de la ley y la Constitución? No ha pasado nada, ¿te das cuenta? Ese es el problema. Y yo creo entonces de que, Sí. y en el Ministerio Público ni qué hablar, ¿no? Ya las denuncias son por cualquier cosa, y eso también implica un abuso de poder, como se está manifestando. Los jueces y fiscales se dedican más a lo político, ya han abandonado la persecución del delito y permiten que la delincuencia común haga lo que le da la gana. Entonces, ese es el tema. Yo creo que aquí hay una cuestión de fondo. Está bien, rechacemos el proyecto de Valdemar Cerrón por todas las razones que ustedes han dicho, pero el problema de fondo es que tenemos un poder judicial y un ministerio deplorables, a los Pero cuales hay que hermano, sumar pero policía política. querido Ángel, mira, hay una situación que la venimos discutiendo nosotros tres desde hace 2 años, 3 años, en relación a Pedro Castillo y el actual Parlamento. El gran problema, creo yo, es la falta de autoridad moral, que siempre ha sido el principal pasivo de este Congreso. Empezaron con 45 congresistas investigados por la Fiscalía, eso fue 28 de julio de 2021, y ahorita son cerca de 90 o más. Entonces, con un Congreso con esas características, cualquier cosa que hagan contra el Poder Judicial va a ser deslegitimado por la sociedad, porque van a decir, ya ve, usted quiere defenderse. De El acuerdo, problema de fondo es el imperio moral, de eso habla ya Aristóteles. O sea, hay una cuestión moral, ética, que no se debe repetir en el Perú.
De acuerdo, no, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que eso también, el deporte de denunciar y después no hacer nada, ¿en qué estado están esos procesos? Por ejemplo, habría que preguntarse, ¿no? En fin, pero yo no quiero hablar, yo quería pasarle la palabra a Vitocho. A ver, porque esto es un tema importante. La pregunta es, ¿qué hacemos para frenar a estos jueces y fiscales? Mira, que pueden denunciar a los 130, pero ¿cuáles son las Yo creo, consecuencias? ¿O qué? ¿Te das cuenta? yo, Ahí viene el problema. Hay denuncias porque han conversado, porque han ido al despacho de un ministro, en fin, esos son hechos, o porque han dado una opinión, me parece eso que tiene que tener consecuencias. O sea, creo que este tema de Cerrón, a pesar que no vale nada, debe servir un poco para delimitar bien las competencias de todos y cada uno. Víctor Andrés. sí, sí, sí. Yo creo que es interesante lo que ha dicho. Mira, ¿qué se puede hacer? Evidentemente, eso es una reacción a una acción, una pésima reacción a una mala acción. Esa es la verdad. Pero eh, lo que tiene que hacer el Congreso, quizás, es aprobar algún tipo de norma o de ley que las oficinas de control del Poder Judicial y el Ministerio Público no sean de jueces activos, porque son jueces activos que los colocan allí, están ahí un buen tiempo y pues regresan otra vez a su despacho y no se van a meter con los otros jueces que tiene de vecinos. Ese es el problema. Entonces, quizás establecer un órgano de control, porque no funciona el órgano de control, y por eso es que se creó la Junta Nacional de Justicia, para controlar la oficina de control que no funcionaba. Pero yo estoy seguro que si la oficina de control funcionase, la Junta de Justicia no tendría trabajo casi que hacer, salvo la renovación o la ratificación cada 7 años, pero no tendría nada más que hacer. Entonces, estamos hablando de que ahora vamos a ver una tercera oficina o tercera entidad que va a controlar a los magistrados y jueces, que es ahora el Congreso, que es la peor de todas. Y claro, como bien dices tú, si hay 90 personas, casi 90, incriminados o denunciados o procesados o con denuncias pendientes, ¿con qué autoridad moral van a aprobar algo? Ninguna autoridad moral. No, ese Entonces, es el problema. es absurdo, pues es una broma. Pero claro, yo creo que sí pueden hacer ellos aprobar normas que limiten el recurso de amparo de los jueces que paralizan al Congreso. Eso sí lo pueden hacer y no lo han hecho. Un recurso de amparo para que los inhabilitados no vuelvan al Poder Judicial. Inclusive hay que recordar que, Juan, tú recordarás, una congresista de Piura la suspendieron y regresó con un recurso de Así amparo es. de Piura, de un juez de Sullana, no sé dónde, Ujú. y la suspensión se suspendió y regresó y no pasó nada. O sea, Así es. eso no se puede ni aceptar. Entonces, yo creo que a eso deberían dedicarse ellos a legislar, De a acuerdo. perfeccionar los recursos de amparo que les permiten a estos jueces, muchos de ellos provisionales. Provisionales. O sea, o aprobar una norma que diga, oiga, el juez provisional no puede tratar de recursos de amparo. Pues se acabó. Porque esos provisionales son nombrados a dedo por el presidente de la sala o nombrados a dedo por el presidente de la corte. Y O sea, después se tu van, amigo ¿ah? que pasa por la esquina lo llama para que sea juez. Y ese señor va a paralizar una votación del Poder Judicial, va a paralizar perdón, una votación del Congreso de la República. ¿Quién lo ha elegido a él? Por todos los defectos que tiene, el Congreso es soberano, es recipientario de la soberanía popular. Cada Congreso es elegido por millones de electores. ¿Quién eligió un juez provisional? ¿Un amigo que era presidente de la Corte? No, pues, A ver, eso no se puede ni aceptar. Esas cosas, esos pequeños detalles, se pueden ir precisando en las normas actuales, pero pero es no peor, hacer lo que quieren hacer ahora. pero es peor todavía, porque mira, el juez provisional no es juez de carrera, es un abogado Así es. cualquiera que tiene su estudio, que trabaja, y entonces se inscribe para que cuando hay el juez se va de vacaciones, el juez tiene que salir, ¿no? Llena un vacío por un tiempo.
Se supone que esto es para el mero trámite, esto es para que se mantenga en fin, la producción en la judicatura de modo normal. Pero a estos casos, a esta gente que entra de esta manera, ocasional, ¿no? Le dan pues los casos más complicados, porque si lo sancionan no pasa nada. Y seguramente la remuneración o el pago, el premio por hacerlo, por firmar ese tipo de sentencias, debe ser cuantioso para que se... O sea, es una corrupción como en los tiempos de Orellana, y tú lo sabes perfectamente bien. Tú has luchado contra eso. Es Qué verdad, buena es compara- usar qué un buen- juez es juez a acertada propósito. la comparación, es Es acertada. verdad. Y además, a ver, y te pregunto a ti, Juan, ¿cómo es posible que se reúnan los fiscales, y creo a lo que es, y digan, nosotros no vamos a cumplir la ley tal? Eso es inaceptable, que el fiscal y el juez, que tienen que aplicar las leyes más que nadie, digan eso. Es una Mira, rebeldía. Deberían una sanción gigantesca, ¿te das cuenta? mira, Si están en desacuerdo, que vayan al Tribunal Constitucional. Y termino, porque las leyes tienen una presunción de constitucionalidad hasta que el TC nos diga lo contrario. Entonces, claro, ¿cuántas leyes no nos gustan? Pero no nos eximen de su cumplimiento. Pero esta gente sí dice que ellos no van a cumplir, no van a aplicar la ley a tal caso. No pueden, eso no puede darse. Y eso estamos permitiendo. Y ese tipo de tergiversaciones se dejan pasar y son violaciones. Es como si los militares dijeran una razón política totalmente inapropiada con la función que tienen. Juan. claro, y yo voy a ir al lado político, ¿no? Si bien es cierto, ellos se amparan en la Constitución que señala que en el conflicto entre una norma superior y una inferior prima la superior y apelan a la Constitución para poder ellos plantear esa posición que tú has mencionado de los fiscales, yo creo que el problema es Solamente lo hacen los profundamente jueces, no los fiscales, ¿ah? lo- Solamente lo- lo- jueces van a hacer los esta jueces. posición. Pero te digo que ellos apelan a eso, ¿no? A poder que la Constitución les da a ellos el marco. Por eso te digo, están politizando la situación. Pero mira, en un país en condiciones normales, tendríamos tres elementos, tres actores que deberían estar actuando en estos momentos. Y los voy a decir de menor a mayor. En primer lugar, el tema de la falta de legitimidad del Parlamento. Un Parlamento con 20% de popularidad o 40% tendría la fuerza suficiente para enfrentarse a fiscales y jueces. Claro, claro, Un sí. Parlamento con 4% y ellos ni siquiera se dan cuenta de lo que eso significa, no tiene fuerza para nada. Y lo estamos viendo en la práctica. En segundo lugar, también desde el punto de vista político, el que tiene que encargarse de diseñar el marco legal del Perú y tiene iniciativa en ese sentido es el ministro de Justicia. ¿Qué palabra dice en estos momentos el ministro de Justicia? El que, según la ley orgánica del Poder Ejecutivo y según las propias funciones de su propia ley orgánica, tiene que diseñar el marco legal y por lo tanto tiene que decir esta boca es mía. Yo ni siquiera me acuerdo del nombre del ministro de Justicia. O sea, es un NN a la vela. Puede ser amigo de algunos de mis amigos que a veces me hablan de él, pero yo ni me acuerdo de su nombre. Y él debería tener en estos momentos una importancia estelar. Debería estar diciendo invoco, creo, debo, lo que sea, en condicional o afirmativo, negativamente, pero participar del debate y no dice nada. Y luego, hay un rol que le otorga al presidente de la República la Constitución y que es clarísimo. Y ese rol es el de ser jefe de Estado. Y la presidenta de la República, en situaciones de conflicto entre los poderes del Estado, como jefa de Estado es la encargada de convocar. Antero Flores Arauz, a pesar de que no es una figura constitucional, Bueno, creó el Consejo de Estado. No, no es una figura, yo a veces he criticado al Consejo de Estado porque pienso que es un ente ley que, bueno, no tiene asidero constitucional, pero políticamente es válido lo que hizo antes. Querer sí, convocar a la cabeza de los poderes del Estado para que diriman algún tipo de problemática nacional. ¿Qué autoridad puede tener la presidenta que no puede ni siquiera convocar al Consejo de Estado? ¿Quiénes irían? Josué Gutiérrez, el señor Arévalo, el señor Salguana, el señor Villena, el ministro de Justicia, no le toca, el premier. O sea, mira tú en lo que se ha convertido el país, son personas que están agarrados en una pelea de pulpos. Ese es el Consejo de Estado hoy en día.
Pero ¿quién es la llamada a convocar y decir, señores, diriman sus diferencias? Hagamos de esto una cuestión armónica. No podemos continuar en una crisis institucional. Y no lo hace. Entonces, el problema ya rebasó la espuma. Esa espuma es consecuencia de una efervescencia interior, que es una profunda crisis moral en el Perú y de legitimidad. Y eso es lo que no se entiende. Hay un problema de legitimidad total que está a lo largo. Mira, yo no conozco un país donde un tema menor de un futbolista borracho que se la agarra a golpes sea la cabeza de punta de la agenda nacional. Todos los noticieros, 40 minutos dedicados a eso. Ese es el Perú de hoy. El Perú que hace 30 años era de Laura Bozzo. Ese es el Perú de hoy, con una agenda lamentable que predomina en los medios de comunicación, sin capacidad política para superar ese tipo de cosas. Bien, yo comparto, el tema de fondo es tú pones el dedo en la llaga en el tema de fondo. Lo que aquí estamos viendo es que el deporte de tirarle todo al Congreso tiene sus fundamentos y razones, ¿quién lo puede dudar? Pero esta poderumbre alcanza también al poder, a los jueces y fiscales, que algunos se le han dicho que son ellos los jueces, ellos son la reserva moral, ellos son el non plus Pero, ultra, querido Ángel, lo ese que es yo el creo, tema, falso de pero lo toda que falsedad. yo estoy de acuerdo contigo, pero te digo, no hay ni un solo congresista que tenga la autoridad moral para enfrentarse. Mira, estamos La- en Ni presencia la de presidenta una tampoco. persona que él solo podía poner en jaque un gobierno vitocho. Popi, uno solo, puso en jaque a todo el gobierno aprista entre el 85 y el 90. Javier Díaz-Canseco solo, entre el 95 y el 2000, ponía en jaque al gobierno fujimorista. No hay ni un solo congresista en este Congreso que pueda llamarle la atención a esos jueces y fiscales. ¿Por qué? Porque no entienden lo que significa construir legitimidad, autoridad, confianza. No entienden, basurean el 4, no importa 4% que tengamos. No se Sí, dan sí. cuenta que se están disparando a los pies. Se están Y, disparando. Mira, Edwin Martínez, su amante y su esposa o viceversa se agarran a golpes en el Congreso. Espinosa, Espinosa. Espinosa, Edwin Darwin, Espinosa, ¿no? Darwin, Darwin Darwin. Espinosa, que me disculpe el congresista que mencioné indebidamente. Darwin Espinosa se agarra a golpes y dime, ¿no hay ni un solo congresista que diga esta actitud mancha, desaforen de una vez este individuo? Y el individuo se sale riendo. No pasa nada. sí, pues sí, sí, sí. Sí, Entonces, ¿con qué autoridad vas a cuestionar a fiscales y a todo el mundo? Mira lo que tenemos. no, La no, ciudadanía no tienen, es un, es un, no es un tienen círculo respaldo de la vicioso. ciudadanía. Mira, y ni siquiera, bueno, es la inmoralidad, pero también es hasta el desconocimiento. Por ejemplo, ellos no sé por qué aceptan denuncias que deberían rechazarlas de plano cuando no están de acuerdo a lo que dice la Constitución y las leyes, ¿no? Y la presidenta de la República es tan poca cosa que no hace valer su autoridad que está establecida en la Constitución, y en lugar de tener que ir a cruzar la avenida Bancá y todo lo demás, parar el tránsito, debería llamar al fiscal al despacho por un tema de autoridad, independientemente del No, monigote que mira, esté ahí mira, presente. mira la coherencia de nuestro gobierno. ¿Se acordarán ustedes dos, queridos amigos? Alejandro Soto firma un comunicado con la Presidenta de la República indicándole a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión de que no se metan en asuntos del Perú, Eh, en el tema de lesa humanidad. Y luego, ¿qué hace la Presidenta? No promulga la ley. sí, una cobardía, ¿Qué inconsecuencia. tal contradicción? Entonces, Sí. ¿para qué firmó un comunicado con el presidente del Congreso? Sí, pues sí, sí. Y luego el ministro salió a decir que cuando le preguntaron, este no es un tema mío, ¿ah? La ley ya está dada, es un tema entre el Poder Judicial y el Parlamento. El gobierno no tiene nada que hacer al respecto. Sí, efectivamente, la cobardía, el no tomar posición, el dejar que las cosas pasen es lo que está caracterizando, y esa es parte de la descomposición política de la cual ya hemos hablado. Bien, hemos llegado al final de este programa, Plataforma Democrática. Les agradezco a ustedes dos por sus valiosos comentarios. Les agradezco al público que nos sigue semana tras semana, y les decimos que volveremos el próximo viernes a la misma hora para seguir analizando los aspectos más importantes ocurridos en la coyuntura nacional e internacional en la semana que pasó. Muchas gracias y muy buenas noches. Nos vemos.